Cualquier duda que tengas, que por favor la externalices, ¿sí? Para que nos quede todo bien claro sobre este tema o sobre estos conceptos. La gente que tiene el libro, yo ya voy, o ya vamos, mejor dicho, en la página 36. Estamos en la página 36, la gente que tiene el libro, por si quieres trasladarse a la página 36. Vamos a explicar todo esto, que es de la página 36 a la página 40, para luego hacer un ejercicio. Si nos queda ahorita el tiempo, lo hacemos aquí en clase, o si no, lo hacemos en la clase del lunes, pero lo vamos a hacer aquí en clase. Ya para la siguiente semana, muchachos, sí te pido de favor que todos traigamos ya el libro, o si no lo puedes comprar, recuerda pues pedir a alguno de tus compañeros que sí lo tiene, que te lo preste por favor, para que le puedas sacar copias, en dado caso que no lo puedas comprar o no lo puedas adquirir. Sí ocupo ya que la otra semana empecemos a traer todos los libros. De la gente que no tiene libro, les pido a los que sí tienen libro, que le tomen foto a la página 41 y a la página 43. Le tomen foto a la página 41 y a la 43 y la manden al grupo, para que los que no tienen libro lo copien en su libreta para poderlo trabajar. Yo creo que ya está la otra clase, no creo que alcancemos ahorita, para poderlo trabajar ya la otra clase que es el lunes. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Pues vamos a ver el siguiente punto que tiene que ver precisamente con lo que es estructuras socioeconómicas, categorías del análisis socioeconómico. A ver, muchachos, para poder entender bien qué es la socioeconomía, y porque recuerda que es nuestra materia, estructuras socioeconómicas. Para poder entender bien el concepto socioeconómico, tenemos que entender bien otros conceptos, que son estos. Para poder entender bien qué es el concepto socioeconómico, hay que comprender tres aspectos o tres categorías que tienen que ver con el concepto socioeconómico o socioeconomía. Hay que entender qué es una estructura económica. Hay que entender a qué se refieren los conceptos de superestructura e infraestructura. Y hay que entender los conceptos de cambio social. Con razón no se veía bien, estaba con pluma. Y el concepto de cambio social. Entonces vamos a ir en esta clase explicando estos tres conceptos o estas tres categorías que tienen que ver con el concepto socioeconómico. Este esquemita que a lo mejor no se ve muy bien, lo tienes tú, la gente que tiene el libro, lo tienes tú en la página 38. Para la gente que tiene el libro, se puede trasladar a la página 38 y los que no, aquí yo como quiera te lo voy a ir mencionando. Vamos a comenzar a explicar el concepto de estructura económica. Esto que te voy a explicar, muchachos, tiene que ver desde el punto de vista del filósofo alemán Karl Marx. Desde el punto de vista de Karl Marx, para Karl Marx, la estructura económica es un conjunto de relaciones. Aquí no lo define él. La estructura económica es un conjunto de relaciones de producción y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es la estructura económica de una sociedad, ¿sí? Recuerda que la palabra estructura dijimos que es la base, el soporte, el apoyo de algo. Entonces, es la base de una economía, de una sociedad. El conjunto de relaciones de producción y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí entonces nos explican precisamente a qué se refiere con relaciones de producción y fuerzas productivas. Porque para Karl Marx eso es el soporte de una sociedad, el soporte económico de una sociedad. Depende de sus relaciones de producción y depende de las fuerzas productivas. Les vamos a explicar primeramente qué son las relaciones de producción. ¿Alguien que tiene el libro me lo quiere leer, por favor? O si alcanzan a ver en la pantalla, me lo quieren leer, por favor. Vínculos sociales que se establecen entre los seres humanos para producir y reproducir su vida material y cultural. Ok, muchísimas gracias. Vínculos sociales que se establecen entre las personas. Pues son las relaciones que se dan entre las personas, pero son las relaciones laborales, son las relaciones de trabajo, son las relaciones que se dan dentro del ambiente de producción, es decir,
dentro de un ambiente laboral. Él lo manejaba como relaciones de producción, porque en la época en la que vive Karl Marx, muchachos, se da toda esta cuestión de la revolución industrial y surgen las fábricas, que antes no había. Surgen las fábricas, las ciudades comienzan a llenarse de fábricas y la mayor parte de la gente, gran cantidad de la gente, no toda, pero sí gran cantidad de la gente, su medio de trabajo eran las fábricas, donde producían los diferentes artículos de diferentes industrias, ¿no? Entonces, por eso lo llaman relaciones de producción, porque eran las relaciones que se daban dentro del ambiente laboral, más específicamente dentro del ambiente de las fábricas. Entonces decía que la estructura económica pues va a depender mucho en un primer momento de las relaciones de producción, de las relaciones que se dan entre los empleados, entre ellos mismos, pero también de las relaciones que se dan con los jefes y las relaciones que también tienen los jefes o los dueños de las empresas con otras empresas para poder establecer comercio con otros negocios, para poder tener, ahora sí lo que llamamos relaciones comerciales, tener acuerdos, negocios, planes con otras empresas para poder seguir invirtiendo, seguir produciendo y seguir vendiendo más que nada. Entonces, las relaciones de producción, te lo vuelvo a repetir, son las relaciones laborales, las relaciones entre los mismos empleados. Cuando un empleado está a gusto, cuando un empleado está contento dentro de su ambiente de trabajo, cuando un empleado logra establecer buenas relaciones en el ambiente laboral, tanto con sus iguales, como con los jefes, como con toda la gente que convive, con los clientes, con los proveedores, con toda la gente que está a su alrededor y con la que tiene que trabajar, ya lo hemos visto, muchachos, pues va a dar a un buen servicio. Y de eso va a depender que el negocio siga adelante, de ese buen servicio. Y depende mucho de su calidad en sus relaciones de producción. Y luego, por un lado están las relaciones de producción. Acuérdate que las relaciones de producción y las fuerzas productivas viene siendo la estructura económica. Y la estructura económica viene siendo la base, el soporte económico de un país. Por un lado están las relaciones económicas o las relaciones laborales que se dan entre las personas en el ambiente de trabajo, pero por el otro lado están las fuerzas productivas o la fuerza de producción. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? ¿Alguien que traiga el libro o que alcance a ver? ¿Quién me lo quiere leer? Dimensión de la historia formada con los instrumentos tecnológicos del trabajo, las destrezas laborales y lo principal del sujeto social que ejerce el trabajo sobre la naturaleza y la sociedad. Muchas gracias. Las fuerzas de producción, muchachos, pues son todas las destrezas, las habilidades, el conocimiento, la capacitación que tenga ese trabajador. Recuerda que el trabajador es tu fuerza de producción, él es el que produce, él es el que trabaja. Entonces, entre mejor preparado, entre mejor capacitado, buenas habilidades, buenos conocimientos tenga mi empleado, ¿sí? Obviamente mejor va a desempeñar su puesto, obviamente mejor va a desempeñar su trabajo. Ahora, por un lado depende de todo lo que el empleado trae consigo mismo, con todo lo que cuenta, conocimiento, capacitación, experiencia, destreza, pero por el otro lado también las fuerzas de producción se refieren a los recursos que tenga nuestra sociedad. Como recursos, acuérdate que ya lo vimos, vamos a tomar en cuenta los recursos naturales y los recursos tecnológicos. No me sirve de mucho que mi empleado tenga mucho conocimiento, mucha experiencia, buenas destrezas, buenas habilidades, si por ejemplo en el ambiente, en una sociedad donde vivo no hay muchos recursos naturales, no hay mucha tecnología para apoyar y para impulsar el trabajo que se está haciendo. Pues como fuerzas productivas vamos a tomar en cuenta todas estas características, tanto de mi empleado como del ambiente donde se da el trabajo, los recursos que se puedan obtener, tanto naturales como hacer uso de la tecnología. Entonces, volviendo al concepto de estructura económica, ¿qué es la estructura económica? Es el conjunto tanto de las relaciones de producción como el grado en el que se va a desarrollar las fuerzas productivas. Esto es estructura económica y esto es lo que le va a dar soporte, ¿sí? Lo que le va a dar la base, lo que va a sostener a la economía de un país. Dentro de las relaciones de producción, regresándonos a este punto, dentro de las relaciones de producción vamos a resaltar estos tres aspectos. Formas de propiedad sobre los medios de producción, posición dentro del proceso productivo y formas de distribución de los productos. Esto es lo que vamos a resaltar dentro de las relaciones de producción.
Acuérdate que te decía, las relaciones de producción son las relaciones que se mantienen dentro del ambiente laboral con los empleados, con los jefes, con otras empresas, con otros negocios. Dentro de las fuerzas productivas decíamos que son todas esas capacidades y habilidades y destrezas y conocimientos que con las que tiene el trabajador. Aquí en las fuerzas de producción vamos a resaltar dos cosas, los medios de producción y la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo pues es toda la energía y todo lo que trae el empleado para poder trabajar. Pero te decía que aunque el empleado tenga muchas ganas y tenga mucha energía y tenga mucha capacitación, necesita de herramientas para trabajar. ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas para trabajar son los medios de producción. Todo lo que utiliza el empleado para poder hacer su trabajo. Imaginémonos que en la escuela, ahorita con esta situación, muchachos, los maestros tienen muchas ganas. Aquí está, los maestros son la fuerza de trabajo, ¿sí? Los maestros tienen muchas ganas, traen mucha energía, están muy capacitados, tienen conocimiento, tienen habilidades, tienen destrezas para trabajar con la tecnología y todo perfecto. Pero en el medio de producción, ¿sí? Los medios de trabajo y los objetos de trabajo, pero ese maestro que está súper preparado y tiene muchas ganas de trabajar y cuenta con todo, que es la fuerza de trabajo, no cuenta ni con computadora, obviamente tampoco tiene internet, ¿sí? No tiene celular, o sí tiene un celular, pero no es un celular muy moderno y además como quiera no tiene internet. Ese trabajador, o en este ejemplo que te estoy poniendo, ese maestro puede realizar su trabajo, puede No, llevarlo a cabo. no, No, ¿por qué no? porque no puede enseñar si no tiene material, se podría decir. No tiene los medios de producción que necesita para poder llevar a cabo su labor. ¿Cuenta con la fuerza de trabajo? Sí, Sí. ¿Qué le falta? material. El medio de producción. Así es. Ahora puede ser al revés. Puede ser que la escuela tenga todos los medios de producción y proporcione computadoras, proporcione el internet, proporcione todo, pero ¿sí? No tiene maestros, no tiene fuerza de trabajo. O si tiene uno que Seríamos los otro. alumnos. ¿Mande? Esos seríamos los alumnos. Pues sí, 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 sí. Y eso a veces pasa. Entonces, las fuerzas productivas dependen mucho de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Se tienen que dar estos dos, como en el ejemplo que te acabo de poner. Si nada más se da uno de estos dos, va a ser muy difícil, o no se va a poder dar, o va a ser muy difícil y se va a estancar. ¿Te acuerdas que vimos que uno de los factores para el crecimiento económico eran los recursos humanos? O sea, que haya gente preparada, capacitada, con conocimiento. No sé si te acuerdas que lo vimos. Uno de los factores para que un país pueda crecer económicamente, acuérdate que son 4 factores. Uno de los factores que se necesitan son los recursos humanos. Estos son los recursos humanos, nada más que Marx lo llama fuerza de trabajo. Si en una sociedad no hay fuerza de trabajo, es decir, no hay personal capacitado, no hay ganas de trabajar, no hay personas con conocimientos, no hay personas con habilidades, podrán tener todos los medios de producción, pero si no está esta parte, no se puede dar. ¿Sí? Ahora, puede estar esta parte, la fuerza de trabajo, pero si no hay medios de producción, acuérdate que vimos también en esos 4 factores, vimos recursos naturales y vimos tecnología y vimos inversión de capital. Entonces, recursos naturales, tecnología, inversión de capital, esos 3 factores vienen siendo los medios de producción. Entonces, se necesita de esos 4 elementos, o como los engloba Karl Marx en estos 2 nada más, se necesitan de los 2 para que se pueda salir adelante y tener una buena estructura económica. Dentro de los medios de trabajo o medios de producción se resaltan estos dos, los medios de trabajo y los objetos de trabajo. Los medios de trabajo, pues que se tengan los instrumentos y las condiciones para el proceso, maquinaria, herramientas, un espacio. En los objetos de trabajo, todo aquello sobre lo que se recae la fuerza y medios de trabajo, que son las materias primas. Es decir, los medios de trabajo son todas las herramientas que se necesitan y el objeto de trabajo viene siendo todo lo que la naturaleza nos brinda para poder trabajar y poderlo transformar. Maestra, Dígame. los medios de trabajo es como medios de producción, ¿no? Más o menos.
Sí, no, lo que pasa es que los medios de producción, en los medios de producción se desprenden los medios de trabajo y los objetos de trabajo. Estos dos, o sí, son los medios de producción. Cuando hablamos de medios de producción nos referimos a los medios de trabajo, que son las herramientas que se ocupan para hacer el trabajo, y hablamos de objetos de trabajo, ¿sí? Los objetos de trabajo es todo lo que nos brinda, toda la materia prima y todo lo que nos brinda la naturaleza para poder trabajar con ello. Todo eso son los medios de producción. Los medios de producción y la fuerza de trabajo, estos dos conceptos, vienen siendo las fuerzas productivas. Recuerda que la estructura económica, según Karl Marx, depende de las relaciones de producción y depende de las fuerzas productivas. Y aquí nos explican qué implica las fuerzas productivas. Implican medios de producción, implican fuerza de trabajo. Y luego acá nos explican qué implican los medios de producción. Los medios de producción implican los medios de trabajo, que son las herramientas, e implica objetos de trabajo, que es toda la materia prima y todos los recursos naturales que la naturaleza nos brinda, la naturaleza nos da. ¿Sí? Chequen bien esto, porque estoy explicando el concepto de estructura económica. Luego nos vamos a ir a la otra categoría, que es entender qué es una superestructura y qué es una infraestructura. Porque en base a esta clase vamos a contestar las páginas que te dije ahorita, probablemente la siguiente clase. ¿Qué es la superestructura, Nelly? ¿Me lo quiere leer, por favor? Conjunto de fenómenos jurídicos, políticos e ideológicos y a las instituciones que lo representan. Abarca las ideas, creencias, valores, leyes y formas de gobierno. Ok, muchas gracias. ¿También lo de abajo? No, gracias. Si te fijas, puse esta flecha con ambas direcciones porque ambos conceptos dependen uno del otro. La superestructura depende mucho de la infraestructura y a su vez pues la infraestructura depende de la superestructura. Estos dos conceptos nos hacen referencia a una sociedad. Dentro de una sociedad está la parte de la superestructura y está la parte de la infraestructura. Cuando hablamos de superestructura, hablamos de aspectos no materiales, pero que están presentes. Hablamos de las ideas de una sociedad, aquí no lo dicen, conjunto de ideas. Hablamos de sus leyes, hablamos de su forma de gobierno, hablamos de sus instituciones, hablamos de sus valores. Pues acá abajo lo dice. Las superestructuras son las ideas de una sociedad, son todo el sistema de creencias que tiene una sociedad, los valores, sus leyes, sus formas de gobierno. Esa es la superestructura. Son aspectos que están ahí, mas no se pueden ver. Para que la superestructura se materialice depende de la infraestructura. Es decir, por ejemplo, decimos que la superestructura tiene que ver con las creencias, las ideas, las leyes, los valores. Si yo dentro de mis leyes y dentro de mis creencias considero que la educación tiene que tener un papel importante, la educación, el concepto de educación, educar. Educar es importante en una sociedad porque gracias a la educación las personas van a estar preparadas y vamos a tener mucha fuerza de trabajo. Acuérdate que la fuerza de trabajo pues son las personas y que tienen que estar preparadas y tienen que tener habilidades y destrezas. Si yo ya digo que la educación es importante, es una creencia y una idea que yo tengo en mi sociedad, ¿cómo hago? Te pregunto a ti, ¿cómo hago para que ese concepto educación se materialice y se pueda ver de alguna manera? Escuelas. Gracias. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, Mauricio? Fue Mauricio. Las escuelas. El concepto de educación no se puede ver, pero cuando yo ya hago una escuela, ¿sí? Por eso aquí dice, depende de la infraestructura, o sea, la superestructura, depende de la infraestructura para que se materialice, para que se pueda ver, y entonces creo escuelas, ¿sí? Si mis ideas acá tiene que ver con que considero que la religión es importante para llevar por el buen camino a las personas de una sociedad, y es importante que tengamos esas creencias y creamos en un Dios, ¿cómo le hago para materializar eso? Para que verlo en algún lado. ¿Iglesias? Pues las iglesias, escuelas, iglesias. ¿Cómo le hago? Porque yo considero también dentro de una sociedad que es importante que los habitantes de una sociedad sean personas sanas, sean personas fuertes, que tengan todo lo necesario para crecer y desarrollarse físicamente.
¿Cómo le hago? Esa es una idea que yo tengo. ¿Mande? Los doctores y nutriólogos. Los doctores, bueno, van a la escuela. Pero ¿dónde Hospital. más son? ¿Cómo? Yo decía que también doctores y nutriólogos, maestra, porque ellos te ayudan a desarrollar Sí, pero ¿dónde trabaja el doctor y el nutriólogo? Hospital. en el hospital. Hospitales. Entonces, la infraestructura es todo lo material de una sociedad. La infraestructura es todo lo material de lo que aquí está en la superestructura, de todas esas ideas y creencias que tiene una sociedad, vamos a materializarlo a través de la infraestructura. ¿Sí? La infraestructura, entonces, es todo el aspecto material de una sociedad, todas sus instituciones, ¿sí? Escuelas, hospitales, iglesias, todas las instituciones que nos brindan servicio. La infraestructura de una sociedad también es, o el concepto de infraestructura también se refiere a sus edificios, a sus espacios, sus parques, sus casas, sus carreteras, ¿sí? Todo eso es la infraestructura de una sociedad. Y de según Marx, la infraestructura es la base material de una sociedad. A ver, ve a un país al que tú quieras y observa su infraestructura, observa sus calles, sus espacios públicos o parques, sus edificios. Ve a un país de Europa, el que tú quieras, y observa esa parte de esa sociedad, observa eso, su infraestructura. Ahora ve a un país de América del Sur o del centro, mejor América del Centro, y observa lo mismo. Únicamente observando la infraestructura de una sociedad, ¿tú te puedes dar cuenta del nivel económico de esa sociedad? Te pregunto. Sí. Sí, ¿Sí? probablemente. Maestra, Mande. bueno, veo a Franco Escamilla y él dice que fue a París y Ah, qué que, raro. Franco Escamilla siempre presumiendo, qué gordo me cae. Ya no lo vea. Y bueno, ¿qué bueno, dice es que Franco Escamilla? le voy a decir de que los impuestos, que por eso estamos así, que en París todos pagan sus impuestos por poner tele y pues está muy bonito. ¿Quién paga impuestos por ver la televisión? Digo, por poner teles, o sea, por cada televisión que tienen que pagar impuestos. ¿En dónde dijo, perdón? En Francia, en París. Ah, en Francia. Igual, lo que pasa es que ya los impuestos pareciera que sí se destinan a lo que es, y nosotros también pagamos impuestos, y los impuestos que nosotros pagamos, muchachos, gran parte de esos impuestos se utilizan para varias cosas, pero parte de esos impuestos que nosotros pagamos es para esto, para mejorar la infraestructura también, mejorar nuestras calles, mejorar nuestro alumbrado, tener servicios de recolección de basura y muchas otras cosas más. Por eso Marx dice que la infraestructura es la base material, es todo lo material de una sociedad. Es todo lo material de una sociedad. La infraestructura depende de los medios de producción. O sea, acuérdate que los medios de producción, porque tanto se produzca en un país, pues de ahí se obtienen también recursos. Y los medios de producción, acuérdate que van a depender de los recursos naturales y van a depender también de la tecnología. Entonces, por eso te digo que la superestructura depende mucho de la infraestructura. La superestructura depende de la infraestructura para que se materialice. ¿Por qué? Porque si no, las cosas pueden quedar aquí nada más a nivel de idea y nunca se llega a materializar y hacerse realidad. Esa idea se queda aquí nada más en idea. El chiste es que la idea se materialice y se lleve a cabo, se haga esas mejoras que se pretende hacer. Y el otro concepto, recuerda que eran 3 categorías, ya vimos estructura económica, ya vimos superestructura e infraestructura, y vamos a ver los tipos de cambio. Cambio social, ¿qué es un cambio? Pues algo que va a modificar, que va a transformar la estructura de una sociedad. Para ello vamos a distinguir 2 tipos de cambio, cambio coyuntural y cambio estructural. ¿Sí? Dentro del cambio coyuntural, son cuando los cambios son transitorios, o sea, van a pasar, no se van a quedar por mucho tiempo, y no implica alteraciones significativas a la estructura social, o sea, no va a modificar mucho la estructura social de ese lugar o de esa, para no repetir social, de ese espacio, ¿no? O de esa nación. Como por ejemplo, aumento del petróleo, cuando da el aumento de la gasolina, es un cambio donde las personas nos tenemos que ajustar, pero es un cambio transitorio, no se va a quedar para siempre ese aumento. Se supone que en un tiempo determinado va a regresar el precio, digamos que a su normalidad.
y no crea muchos cambios en la estructura de la sociedad, o sea, la sociedad sigue funcionando igual que como estaba funcionando antes, ¿sí? Cambios estructurales, por ejemplo, en una casa. Imagínate que en una casa hay un aumento en los recibos de agua, luz y gas. Y bueno, pues eso implica que haya cambios a lo mejor en el estilo de vida de las personas de esa casa, comienzan a ahorrar un poquito, ya no salen tanto o ya no gastan tanto porque pues subió el precio de los servicios y hay que pagarlos. Pero va a ser solamente por un tiempo, no va a implicar grandes cambios significativos. La casa y el estilo de vida de esa casa sigue igual, se va a mantener igual. Pero no pasa lo mismo con los cambios estructurales. Aquí te lo dice ya, hay todo un cambio en su estructura. Cuando afecte de manera muy severa y permanente, o sea, lo va a cambiar por completo, ya no va a ser igual. Y permanente la estructura de una sociedad. Por ejemplo, el cambio de una sociedad agrícola a una industrial. Recuerda que hace muchos años las sociedades eran agrícolas, todo se desprendía del campo. ¿Sí? Las calles no estaban pavimentadas, no había edificios, no había fábricas, ¿sí? Todo era en campo, casas sencillas, era terreno rural, de tierra, de piedra, pero llegó la revolución industrial y vino a hacer todo un cambio completamente al estilo de vida de las sociedades, no solo al estilo de vida, sino a la estructura, a la infraestructura de las sociedades. Ya las calles son pavimentadas, ya hay casas de diferente tipo, ya hay edificios, ya hay otro tipo de trabajo, y fue un cambio que se vino a quedar. Esos son los cambios estructurales. Cuando se cambia por completo la estructura de una sociedad, no solo a nivel de infraestructura, sino también se dan cambios a nivel de superestructura, o sea, a nivel de ideas y de leyes y de formas de gobierno, y esto viene a hacer cambios en la economía también, muchachos. Vamos a ver un video, dura como 3 minutos. ¿Sí se escucha? No. No, verdad es que se me olvidó darle. Y ya con esto vamos a terminar. Con este video. Vamos a ver si alcanzamos a reproducir. Nos quedan 3 minutos de clase. Ay, espérenme. Producción estaba basado en la explotación. En esta época la sociedad se dividía en esclavistas y esclavos. El modelo feudal se caracterizó por la producción de bienes obtenidos por la explotación de los campesinos, quienes trabajaban las tierras mientras que los señores feudales recibían las ganancias. El modo de producción capitalista se basa en las propiedades privadas y en el trabajo asalariado, por lo que lo más importante eran las clases sociales, en donde las personas que poseían riquezas pagaban por el tiempo de trabajo de los obreros. El modo de producción socialista se caracteriza por una producción basada en las necesidades humanas. En este modo de producción se desarrolla una igualdad económica en donde todos se vean beneficiados. El cambio estructural es una modificación que se hace a un sistema para alterar su estructura. Se da durante un largo periodo de tiempo, afecta a una población. Los cambios coyunturales son respuesta inmediata a una situación que pueden causar alteración. Se diferencia al estructural debido a que su impacto es una pequeña parte de la sociedad. Y eso es todo. Sí, más o menos escuchó que estaba muy bajito el audio. Ahorita esta clase te la voy a pasar el lunes para que tengas la presentación porque todavía no la he visto con los contadores, entonces vamos un poquito ya, vamos adelantados. Ahorita lo que te voy,